dice la palabra del Señor. Y haciéndonos a las velas desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar de este tema, hermanos, sobre los vientos contrarios. Gloria al nombre del Señor. ¿Los niños tienen clase? Bueno, los niños pueden pasar a sus clases. Gloria al nombre del Señor. Y hablemos de los vientos contrarios, hermanos. Los adolescentes también tienen una actividad ahorita. Dios les bendiga también allí en esa actividad que tienen. Que se gocen, juiciosos por allá y disfruten también. Gloria al nombre del Señor. Hablemos de los vientos contrarios, hermano. Gloria al nombre del Señor. Si le queda una silla adelante, pásese adelante, hermano. Gloria al nombre del Señor. Recuerde que hay un versículo que dice que cuando fueres a la casa de Dios, acércate más, ¿para qué? Para oír. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, los vientos o el viento, como usted le quiera llamar, es una corriente de aire producida, hermano, en la atmósfera por causas naturales. Y estos también de la diferencia entre la presión y la temperatura. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora, con relación a lo que es los vientos, hermanos, en la Biblia, gloria al nombre del Señor, pudiera considerarse esto como una metáfora, alabado sea el nombre del Señor, donde se nos habla acerca de que estos vientos pueden estar representando, hermano, situaciones difíciles que pueden venir por causa de que nosotros desobedecemos a Dios, por causa nuestra, y otros que Dios nos lo puede Él mismo permitir a nosotros para que, por alguna razón, que nosotros podamos entender algo que Él nos quiere decir. En el libro de los Hechos, hermanos, el Hecho de los Apóstoles, este libro es muy interesante, gloria al nombre del Señor, y muy bonito, en lo que tiene que ver con el nacimiento de la iglesia, alabanzas al nombre del Señor. El libro de Hechos registra el nacimiento de la iglesia, bueno, como la conocemos, porque pudiéramos decir que, bueno, la iglesia nació desde Cristo, ¿cierto? Pero realmente establecida, la encontramos, hermanos, aquí en el libro de los Hechos, que comienza en su capítulo 1 con la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículo 6, se registra lo que en la Biblia se conoce como la ascensión de Cristo al cielo. En el capítulo 1, versículo 12, se registra la elección del sucesor de Judas. En el capítulo 2 ya se registra entonces la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 14, se registra el primer discurso o la primera predicación del apóstol Pedro, hermanos. Qué predicación más tremenda, ¿no? Y qué conversión más tremenda, gloria al nombre del Señor. Y ya de ahí en adelante empezamos a ver entonces una promesa que Dios le había hecho a sus discípulos acerca de que ellos orarían por los enfermos y estos serían sanos, que si bebieran alguna cosa mortífera no les habría daño. En el capítulo 3 de hecho encontramos la curación de un cojo, alabanzas al nombre del Señor. En el capítulo 4 encontramos a Pedro y a Juan en el concilio, alabanzas al nombre del Señor. Y así, hermanos, Ananías y Zafira en el capítulo 5, alabanzas al nombre del Señor. Capítulo 6, la elección de los 7 diáconos para que atendieran. En el 6:8 el arresto de Esteban. En el 7 la defensa y la muerte de Esteban, alabanzas al nombre del Señor. En el 8 la persecución de Saulo a la iglesia y la predicación del evangelio que se da en Samaria. En el 8:26 Felipe y el etíope. Y en el capítulo 9 comenzamos entonces con un personaje del que quiero que hablemos hoy, y es de el apóstol Pablo, alabanzas al nombre del Señor, conocido como Saulo de Tarso, alabanzas al nombre del Señor. El apóstol Pablo era un perseguidor tremendo y acérrimo de los del camino. Recuerden que a los cristianos, a los seguidores de Cristo, hubo un momento que se les llamó los del camino. Y él era enemigo acérrimo porque él entendía de que ellos querían reemplazar las leyes, meter o convencer al pueblo
de una doctrina o de una manera de vivir diferente a la que estaba en la ley, alabanzas al nombre del Señor, que no estaban tan preocupados por la ley, sino más bien por la letra, alabanzas al nombre de Cristo. Y comienza Pablo entonces en este proceso de perseguir a la iglesia, y en ese perseguir a la iglesia se encuentra con Cristo. Pablo, o Saulo mejor, digamos Saulo pudo ser para la iglesia al principio un viento contrario a la iglesia, alabanzas al nombre del Señor. Luego entonces Pablo, el Señor lo llama y comienza la tarea también de manera responsable y de manera entregada, se da a la predicación del evangelio. Y predica el evangelio a judíos y a gentiles. Predica el evangelio a pobres y a ricos. Predica el evangelio a personas nada poderosas como a gente muy poderosa. Alabanzas al nombre del Señor. Pablo hace algunos viajes misioneros. Alabanzas al nombre del Señor. Realmente el apóstol Pablo, de manera voluntaria, podemos decir, realizó 3 viajes misioneros. Porque el cuarto viaje, que algunos lo consideran también un viaje misionero, aunque su cuarto viaje fue cuando Pablo es arrestado en Jerusalén, lo quieren matar y en esa empieza su defensa, y por él también tener parte de ciudadanía romana, apela entonces ante el Supremo en Roma. Alabanzas al nombre del Señor. Y en apelar al Supremo en Roma, pues entonces le dicen, bueno, pues entonces vaya a Roma, pero Dios ya le había dicho que lo iba a llevar a Roma, porque era necesario que él predicara también allí el evangelio. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora, hermanos, cuando Pablo va a Roma, va camino a Roma, allí ocurren una serie de sucesos tremendos en el barco que ellos habían cogido. Miremos que el capítulo 27, versículo 1, nos dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y se embarcaron en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos, y estando con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a las velas desde allí, navegamos a Sotavento, no al barrio Sotavento, sino a Sotavento de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Oiga, hermanos, de Pablo ir de donde estaba a Roma, ocurrió una serie de sucesos, hermanos. Entre esos, que se levantaron vientos contrarios. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, puedo decirles que la vida no es fácil. Alabanzas al nombre del Señor. Y tenemos que aprender a navegar en ella. En ocasiones, hermanos, habrán tormentas que van a venir y nos van a sorprender. Alabado sea el nombre del Señor. Y de repente vamos a estar como un barco sin rumbo fijo. En esos momentos podemos perder la esperanza. En esos momentos el hombre puede entrar en un estado de depresión, en un estado de angustia, en un estado de desconfianza en Dios. Hermanos, en la Biblia, estos vientos contrarios, como les decía, son una metáfora de las dificultades, las pruebas. Alabado sea el nombre del Señor. La oposición que podemos enfrentar los creyentes en nuestro camino espiritual. Se refiere, hermanos, también a situaciones que se oponen de repente a nuestros planes, a nuestros deseos, que se oponen también al crecimiento de nuestra fe. Alabanzas al nombre del Señor. Pero lo que cada uno de nosotros debemos de tener en cuenta, hermano, es que los vientos contrarios son imprescindibles en la vida del cristiano. Alabanzas al nombre del Señor. Y estos pueden llegar a nosotros en cualquier momento. Alabanzas al nombre del Señor.
pueden llegar a nosotros en cualquier momento. ¿Saben, hermanos? El apóstol Pablo no estaba desobedeciendo a Dios. El apóstol Pablo iba a Roma y se monta en ese barco, no de manera, digamos, libre. Él va preso. Está siendo capturado, había sido capturado. Alabanzas al nombre del Señor. Iba por su apelación, alabanzas al nombre del Señor, a presentar su defensa y dar su apelación, dar la versión de los hechos reales por los cuales se le estaba acusando y que él era inocente, que nada de lo que se le acusaba era cierto, alabanzas al nombre del Señor. Por lo tanto, Pablo iba en la voluntad de Dios. Pablo iba en la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿cierto? Alabanzas al nombre del Señor. Pablo no iba de manera rebelde. Y era tan buen preso que hasta aquel centurión le permitió que cuando llegaron a cierto lugar decirle vaya donde sus amigos que le atiendan. De pronto le den un platico de comida caliente, le den palabritas de ánimo. Alabanzas al nombre del Señor. Qué buen preso era Pablo, ¿no? Pero cuando salen de ahí, que izan las velas, alabado sea el nombre del Señor, aparecen lo que aquí en este pasaje de la Biblia le llaman los vientos contrarios. Alabanzas al nombre del Señor. Qué tremendo, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Qué tremendo que uno, siendo fiel, haciendo el trabajo para la obra de Dios, aleluya, haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer, predicando, no haciendo nada malo, ganando almas para Cristo, de repente me llegan los vientos contrarios. Alabanzas al nombre del Señor. Pero entonces, ¿para qué pueden llegarme los vientos contrarios? ¿Y por qué tengo que aceptar que esto llegue? ¿Y por qué tengo que enfrentar los vientos contrarios con gallardía y con entereza? Número uno, porque los vientos contrarios, hermano, puede ser una oportunidad para afianzar nuestra fe. Aleluya. Los vientos contrarios pueden ser una oportunidad para afianzar nuestra fe. De repente tenemos una falta de fe o una fe que no está segura, que no está allí bien arraigada, alabanzas al nombre del Señor. Y necesitamos de esos vientos contrarios. Miremos que los discípulos les tocó pasar por vientos contrarios. En el aspecto físico, humanamente hablando, pero que también retrataron una realidad espiritual que estaba pasando en cada uno de ellos. Miremos en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 24. Usted puede alabar el nombre del Señor. San Mateo 14, 24, muy conocido, por cierto, hermano, esta historia o este episodio de la Biblia. 14, 24 nos dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Por qué? Porque los vientos eran contrarios. Aleluya. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana. Alabanzas al nombre del Señor. Pero los discípulos, hermanos, venían de una demostración de poder, hermano, valga la redundancia, poderosa de parte de su maestro, ¿cierto? Porque venían, hermano, ¿cuál era el episodio que había antes de esto? La alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan, hermanos? De repente están allí dando el sermón, gloria al nombre del Señor, y había una gran multitud y tenían hambre y no había suficiente comida para tanta gente, hermano. Y el Señor pues pregunta: ¿qué hay? ¿Qué hay para darle a esta gente? Y apareció por allí un muchacho con un pequeño pan y unos pocos peces, y se multiplican y el Señor los reparte. Alabanzas al nombre del Señor. Y la gente come y la gente queda saciada. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, hermanos, de repente el Señor ya estaba cansado, o de repente el Señor quería tener ese momento de comunión con el Padre, y le dice: móntense en la barca, crucen al otro lado
Y él se fue a orar. Alabanzas al nombre del Señor. Él se fue a orar. Los discípulos se montan en la barca, comienzan, hermanos, allí en el mar de Galilea, que lo curioso, una de las cosas o de las particularidades que tenía este mar de Galilea es que era conocido porque de repente aparecían tormentas en medio del mar. De repente se formaban tormentas. Estos discípulos lo sabían. Alabanzas al nombre del Señor. E iban entonces, hermanos, en el mar para ir allá. El Señor no le dijo dónde se encontraba, solamente pasen. Y ellos van. Pero ¿cómo van? ¿En obediencia o en desobediencia? Van en obediencia. El Señor les dijo que fueran. No fue ellos que dijeron vamos a ir. El Señor les dijo vayan. Y ellos van. Y van pasando y se levanta una tempestad. Y la tempestad era preocupante. ¿Sabe por qué? Porque los que iban en esa barca no eran unos neófitos en cuanto a la navegación. Alabanzas al nombre del Señor. Recordemos que dentro de los discípulos habían unos que eran pescadores. Entre esos Pedro. Alabanzas al nombre del Señor. Eran pescadores. Alabanzas al nombre de Cristo. Y van y de repente se le levanta la tempestad, hermano, y vienen los vientos contrarios. Aleluya. De un momento de gloria a encontrarse con los vientos contrarios. Y suelen pasar, hermanos. Alabanzas el nombre del Señor. Cuando uno humanamente o espiritualmente se siente que está en lo mejor, se siente pleno, siente una libertad absoluta, se siente que es útil, que sirve para algo, que está haciendo algo, se siente que es valorado, se siente que realmente está haciendo un trabajo importante y que todo marcha bien. Ay, hermanos, casi siempre después de eso aparecen los vientos contrarios. Alabanzas al nombre del Señor. Aparecen los vientos contrarios. Y llegan esos vientos que nos azotan. Alabanzas al nombre del Señor. Y llega el viento de la soledad. Llega el viento del señalamiento. Llega el viento de la escasez. Llega el viento, hermano, de la tristeza, del dolor. Llega el viento, hermano, de que de pronto me traicionaron. Alabanzas al nombre del Señor. Justo cuando todo marchaba bien, cuando tenía planes, cuando tenía propósito, cuando mañana ya había dicho que iba a hacer algo. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Pero por qué? Ahí es donde decimos, ¿pero por qué a mí, Señor? Si yo te he sido fiel, si yo te sirvo, si yo te amo, si yo voy a la iglesia, si yo obedezco, ¿por qué a mí? Alabanzas al nombre del Señor. Pero llegan los vientos contrarios. Y estos empezaron a hacer lo humanamente posible para, de repente, hermano, sobreponerse a los vientos contrarios. Pero hay vientos contrarios, hermano, que lo humanamente posible no basta. Aleluya. Que hacerlo en nuestras fuerzas no basta. Que podemos ser inteligentes, que podemos tener valor, fuerza, ánimo. Alabanzas al nombre del Señor. Que podemos tener el deseo y ese ánimo de voluntad para sobreponernos. Sin embargo, nos superan, gloria al nombre del Señor. Y empezaron, hermanos, y de repente vieron una silueta caminando en medio del mar. Y ellos se asustaron. Vieron un fantasma, alabanzas al nombre del Señor. Qué tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Ellos se asustan. Primero porque no es normal ver a una persona caminar en medio del mar. Desde luego que no. Y segundo porque en ese tiempo, hermano, se tenía la creencia que una persona antes de morir miraba fantasmas. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces ellos asociaron eso con que hasta aquí llegamos. Esto es para muerte, gloria al nombre del Señor. Esto es para muerte. Y se les notó el miedo que tenían porque Dios tiene que decirle, no teman, yo soy. Aleluya. Aleluya. Qué tremendo, hermanos, que Dios casi siempre nos dice esas palabras, no teman. Y cuando estamos en situaciones terribles, y viene y nos dice, no temas. Y le dijo, no temas. Y Pedro, hermano, bien osado, le dice, Señor, si no es un fantasma y eres tú, permite que yo vaya en contra de los vientos contrarios. Aleluya. Y el Señor le dice, venga.
venga Pedrito. Y se baja de la barca y empieza a caminar, hermanos. ¿Sobre qué estaba caminando? Sobre los vientos contrarios. Alabado sea el nombre del Señor, sobre el agua. Los vientos contrarios lo estaban sacudiendo, pero Pedro tenía la mirada puesta en Dios. No le importó los vientos contrarios del momento. Voy para donde el Maestro, aleluya. Alabanzas al nombre de Cristo. Y va, hermanos, y va caminando, y va llegando, pero de repente quita la mirada del Maestro. No sé si la Biblia no lo registra. De repente habrá soplado un viento contrario muy fuerte. Gloria al nombre del Señor. De repente habrá habido un viento contrario que levantó una ola muy fuerte. Y él empieza a mirar que corría peligro. Y ahí es donde empezó a hundirse. ¿Saben por qué, hermanos? Cuando nosotros pensamos que los vientos contrarios son mayores que el Dios que usted y yo servimos, comenzamos a hundirnos. Aleluya. Aleluya. Hay un cántico que tiene ya unos añitos que dice: no le digas a Dios que tienes un gran problema. No le digas a Dios que tienes un gran dolor. No declares más que vives en la miseria. Y dice: háblale a la deuda. Dile a tu problema que tú tienes un gran Dios. Aleluya. Que usted y yo hoy tenemos un gran Dios. Un gran Señor. Un gran Kyrios. El amo, el soberano. Alabanzas al nombre del Señor. Pero a veces actuamos como Pedro, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Después de salir de esa demostración de poder, llega la duda a nosotros de que si Dios realmente puede salvarnos del peligro, de que si Dios realmente puede hacer algo por nosotros, gloria al nombre del Señor, viendo, hermanos, que ya ha hecho una gran demostración de poder. Aleluya. Y desde luego que la ha hecho, hermano. Dios ha hecho una gran demostración de poder con su vida. Sí, hermanos. ¿Saben por qué? Porque es que a nosotros muchas veces se nos olvida quiénes éramos. Aleluya. Hay veces pensamos: no, yo siempre fui así, como soy ahora. Y no es así, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. No siempre hemos sido como somos ahora. Alabanzas al nombre del Señor. Antes éramos desobedientes, rebeldes, pecadores impulsivos, gloria al nombre del Señor. Antes hasta blasfemos, hermano. Alabanzas al nombre del Señor. Chismosos, criticadores o criticones, gloria al nombre del Señor. Hasta delincuentes algunos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero de repente Dios nos lava con su sangre, nos viste de vestiduras nuevas y pensamos: yo siempre fui así. Y ahí empezamos a señalar a otro. Es que ese es así, esa es asá. Esa se comporta de esa manera y se nos olvida que nosotros éramos iguales o peor. Perdemos la sensibilidad, hermanos. Perdemos la empatía, alabanzas al nombre del Señor. Perdemos la humanidad, alabanzas al nombre del Señor. Y ahí nos creemos los superespirituales. Y cuando eso se pierde, generalmente el Señor permite un viento contrario para que nos ubique en la realidad y nos damos cuenta que el único grande que puede andar sobre el mar, que puede hacer todas las cosas porque Él es santo, digno, es Dios. Aleluya. Nos damos cuenta de que necesitamos ayuda, que necesitamos del hermano, que necesitamos de la hermana, que no somos una isla, que necesitamos que alguien venga y ore, gloria al nombre del Señor, que necesitamos, hermano, que ocurriera lo que le ocurrió al varón macedonio, que se vaya ya al hombre de Dios y le diga: vaya donde fulano de tal, porque me necesita, gloria al nombre del Señor. O que le hable como le habló el Señor a Ananías: Ananías, ve y levántate, pan de Saulo, porque aquí él ora. Porque aquí él está en aprieto. Él necesita la ayuda de alguien. Alguien que le guíe, que le dirija. Y a Ananías se le olvidó quién era también él. Señor, yo he oído que ese es un asesino. No. Ese es un hipócrita. Ese se está haciendo para después capturarme a mí.
Yo sé cuántos males le ha hecho a tu iglesia. Y vienes tú a decirme que vaya a rescatar a Pablo. No, que vaya otro. El Señor tiene que decirle a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Este que tú estás descalificando, este que tú estás señalando, me es instrumento escogido. Y tranquilo, que él no se va a quedar así ileso. Le voy a demostrar cuánto le es necesario que sufra por mi causa. El Señor le está diciendo, le voy a dar a Pablo un poquito de su medicina. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Y saben lo que me llama la atención también de Pablo? ¿Saben lo que me llama poderosamente la atención? Que es que el Señor le dijo a Pablo que le iba a mostrar cuánto le era necesario sufrir por la causa de Cristo. ¿Y sabe qué? Pablo no se fue a llorar por allá detrás de la cama, a decir, no, y entonces yo para qué te sigo, mejor sigo acá. No. Sí, o sea, yo te voy a servir y enseguida voy a sufrir. No, Señor. No te voy a servir. Busca otro. No. Pablo comenzó su proceso. Aleluya. Pablo comenzó su proceso de aprendizaje allí con Ananías. Ananías le enseñó de repente aquellas cosas que Pablo desconocía acerca de Cristo, porque él podía saber mucho de la letra de la ley, pero desconocía del Cristo que había venido a la tierra. Alabanzas al nombre del Señor. Y luego lo presentan a los hermanos, y los hermanos todavía, pero es que alabanzas al nombre del Señor. De repente todavía, ¿será que tiene mañas allí? Entonces yo mejor me pongo la cartera acá, porque ¿qué tal? Fue un ladrón y de los tremendos aquí. Alabanzas al nombre del Señor. Y de repente la pobre fama del hermanito que fue ladrón por allí sentado, y los que están atrás empiezan a coger el bolsito y lo ponen adelante allá. No sabe. Alabanzas al nombre del Señor. Uno no sabe. Como el que se va a bautizar y dijo, pastor, yo me bautizo, pero dejo esta mano arriba. ¿Pero por qué, hermano? Porque por el día que esté evangelizando, y me respetan. Estoy bautizado yo, pero mi mano no. Tremendo, hermano. Se nos olvida a veces, hermano. Pero viene Dios y entonces se da cuenta de que en su discípulo había una falta ¿de qué? De fe. Alabanzas al nombre del Señor. Vino, hermano, para poner también en evidencia eso y para hacerlo que ellos se afianzaran su fe, realmente tuvieran fe, que no dudaran de nada. Y empieza Pedro a caminar contento, y cuando se empieza a hundir, el Señor lo salva, lo levanta de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. Pedro le pudo haber dicho, Señor, porque los vientos me son contrarios. Pero el Señor también le pudo haber dicho, pero yo estaba aquí contigo. ¿Saben que sí, hermanos? El Señor está contigo. El Señor está conmigo. Y no es una frase de cajón o un cliché, no, es una realidad. Es una realidad que nosotros no queremos entender. Alabanzas al nombre del Señor. Es una realidad que nosotros estamos como los discípulos. ¿Se acuerdan que el Señor les había hablado del reino de Dios a sus discípulos? Del reino de Dios, del reino futuro de Dios. Y cuando el Señor se está despidiendo para irse, los discípulos le dicen, Señor, ¿restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo? Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, Dios se los estaba diciendo desde que los llamó, les estaba diciendo. Y el Señor tiene que decirle, venga muchacho, les voy a decir algo serio. Ya me voy a ir, pero les voy a decir algo serio. A ustedes no les compete saber las razones que el Padre tuvo en su sola potestad. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Me seréis mártires. En Jerusalén, en Samaria, que ustedes desprecian a los samaritanos, en Samaria, después en Judea, y después que hayan hecho la parte que a ustedes les compete, entonces los llevaré hasta lo último de la tierra. Es, hermano, una característica del cristiano no entender, raro, hermano, no entender que Dios está con él. Y una y otra vez, hermano, muchas veces uno habla con los hermanos y dice, pastor, ¿y será que Dios sí está conmigo? ¿Cómo que si Dios está con usted, hermano? Eso no debe haber duda alguna de que Dios está conmigo. Pero es que estoy pasando por esta situación. Pero es que estoy metido en el fuego.
¿Y acaso Dios le dijo que no iba a pasar por situaciones difíciles? ¿Acaso Dios le dijo que no iba a pasar por el fuego? ¿Acaso Dios le dijo que no iban a venir vientos contrarios? No, hermano. Por el contrario, Él nos dijo que todo esto nos iban a venir. Pero no vienen, hermanos, para destruirnos. No vienen, hermanos, para hacer que nosotros volvamos atrás, hermanos. Vienen para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Vienen, hermanos, para que aprendamos a depender de Él y menos de nuestra fuerza. Vienen, hermanos, para que nosotros también sepamos que hay otros hermanos que atraviesan situaciones similares a la nuestra y aún situaciones peores que las de nosotros. Aleluya. Pero que a pesar de todo, Dios está allí. Dios está con él. Dios está ayudándolo. Dios está guiándolo. Dios le está dando la fuerza. Pero hay veces, hermanos, que pensamos, como el hermanito que le dijo al pastor, nadie pasa por lo que yo estoy pasando. No, yo soy lo último. O sea, las pruebas que a mí me pasan es la última. Alabanzas al nombre del Señor. Y el pastor estaba pasando una situación. Se levanta de la silla, predica la palabra. Después que termina de predicar la palabra, le dice: hermanos, quiero que hagan una oración por mí. Es que antes de subirme a predicar, me llegó la noticia que mi madre había muerto. Alabanzas al nombre del Señor. Qué tremendo. Y ahí sí el hermanito, ay, y yo preocupándome, porque sencillamente lo que tenía era arroz y no tenía para la liga, y esa era mi prueba. Aleluya, hermanos. Tremendo, hermanos, como muchas veces nosotros dudamos de la presencia del Señor en nuestra vida por cosas tan sencillas como esa. Alabanzas al nombre del Señor. Dudamos del amor de Dios por cosas como esas, pequeñeces, gloria al nombre del Señor. Viendo, hermanos, que hay gente que está atravesando, pero ¿qué dice viento? Un huracán contrario, hermano, que está a punto de despedazarlo. Pero déjeme decirle, hermano, hermana, si por más viento huracanado que venga, hermano, usted y yo hemos creído en Dios, que sabe reprender los vientos y el mar, y tienen que obedecerle. Y esto lo hizo con los discípulos. Reprendió el viento y el mar. Y ellos por allá, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Saben qué es tremendo que los discípulos también dijeran esto? No es normal. No lo estaba diciendo una persona cualquiera. Lo estaban diciendo los discípulos. Aquellos que en algún momento el Señor le preguntó: ¿ustedes quién creen? ¿Qué dice la gente que soy? Y la gente lo identificaba como un profeta, como un gran hombre. Pero el Espíritu Santo le reveló a Pedro quién era. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, al decir esto, le está diciendo: tú tienes el poder de hacer lo que quieras, de reprender al viento, de reprender al mar, de sanar al enfermo, de resucitar muertos. No hay nada que sea imposible para ti. Pero aquí ellos, hermanos, están asombrados. Aleluya. ¿Saben, hermano, que eso nos pasa a nosotros? ¿Y saben por qué pasa esto? Porque tenemos conocimiento del Dios de la Biblia por teoría. Aleluya. Tenemos muy buena teoría de Dios. Buenísima, hermano. Una teoría tan convincente que puede inspirar y motivar a otras personas. Pero no hemos tenido un encuentro con el Dios de la Biblia. Aleluya. No hemos tenido un encuentro con el Dios de la Biblia. Y necesitamos tener ese encuentro para que podamos decir, como dijo Job: yo conozco que todo lo puedes. Hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. De oídas yo te había oído, sabía de ti, tenía buena teoría de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Lo estaba viendo físicamente? No. Pero estaba viendo el obrar del poder de Dios en su vida, de cómo Él es poderoso para levantar aún del polvo y del muladar cuando han venido los vientos huracanados que nos sacuden. Aleluya. Aleluya. Esos vientos le llegaron a Job, ¿cierto? Tanto físicos como espirituales.
Cuando venían a darle el reporte y el viento sopló del oriente y golpeó, tumbó la casa donde estaban tus hijos y todos murieron. Y vino un viento que trajo plaga y todo el ganado murió. Y todos estos vientos llegaron. Hermano, y cuando no hay una fe y una convicción firme de quién es nuestro Dios para nosotros, decimos como dijo la mujer de Lot, ¿aún retiene su integridad? ¿Aún usted vaya a esa iglesia? ¿No ve que allá hay una manada de hipócritas? ¿Aún usted vaya a esa iglesia? ¿No ve que usted está enfermo y nadie lo ha visitado? Ni una llamada siquiera del pastor. Ese allá en la casa, rascándose la cabeza y ni se interesa por ese allá comiendo arroz y carne y ve ahí usted aquí. ¿Aún retiene su integridad? ¿Aún usted va a ir allá a darle a comer, a alimentarlo, a engordarlo? ¿Aún usted va a hacer eso? No. Ya, deje tanta tontería, sálgase de eso. Venga a disfrutar la vida, mire lo feliz que soy yo. Alabanzas al nombre del Señor. Y el cristiano que no está firme, ay, sí, ¿verdad? Pobrecito. ¿Qué estará haciendo el pastor? Ese debe estar rascándose el ombligo. Ay, mi plata de los diezmos. Con esa plata debe estar comiendo helados por allá. Ese ni siquiera una llamada. Y no es que no tenga celular, ese tiene celular. Pero vea, ni una llamada y yo aquí sufriendo los embates de un viento contrario. Solo. Nadie me quiere. Todos me odian. Hermano, no, hermano no hay. Amigo, no, amigo no hay en esta tierra. No, ¿qué va? Yo me quedo aquí en mi casa. Me da igual estar en el culto que estar aquí en la casa. Al fin y al cabo tengo problema allá y tengo problema acá. Eso, hermano, es no conocer a Dios. Eso, hermano, es estar a punto de sucumbir a los vientos contrarios. Job, en medio de eso, hermano, se encuentra con que su mujer, hermano, le dice, oiga usted, viejo, enfermo ya y todo, ya no tenemos nada. Aún usted todavía hay que íntegro delante de Dios, disque orando todavía delante de Dios. No, eso maldiga a Dios y muérase. No, eso maldiga a Dios y deme vía libre a ver si me aparece otro candidato. Y yo me caso ya, usted muerto, mijo. El muerto al hoyo y el vivo al baile. Ya. Alabanzas al nombre del Señor. Pero el que, hermano, sabe que estos vientos contrarios vienen y que sabe que hay un Dios en el cielo que le ayuda en medio de esos vientos contrarios, se para firme, la mira y le dice, mujer, has hablado como suelen hablar, como es costumbre hablar de una mujer fatua, como es costumbre hablar de una mujer impía, como es costumbre hablar de una mujer que no tiene entendimiento. Y te voy a decir una cosa para que lo sepa. Yo voy a recibir el bien, pero el mal también lo recibiré. Jehová me dio y Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito por siempre. Aleluya, hermano. Qué cachetada para el diablo, hermano. De pronto el diablo se estaba frotando las manos y dice, este era el empujoncito que él necesitaba. Ahora este va a blasfemar, va a maldecir y se va a levantar de allí. Y ese Dios que está allá en el cielo verá, yo le gané, para que sepa que yo le gané. Pero cuando Job dice esto, hermano, qué cachetada para el diablo, hermano. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el diablo eso es lo que espera, que nosotros reneguemos de Dios, que nosotros le echemos la culpa de todo a Dios. Que nosotros, hermanos, dejemos de congregarnos, que nosotros dejemos de venir a la iglesia, que nos convirtamos en unos nómadas espirituales, saltar de una iglesia a otra, de una a otra, de una a otra, sin tener firmeza en ninguna, gloria al nombre del Señor, porque ese es caldo de cultivo para el diablo, hermano. Pero usted y yo, gloria al nombre del Señor, como Job podemos decir, recibiré de Dios el bien, recibiré de Dios también los vientos contrarios que vienen, porque Él quita, pero Él también sabe dar en abundancia. Oh, gloria al poderoso nombre de Cristo. Oh, aleluya. Vinieron los vientos contrarios, se fortaleció la fe de los discípulos. Aleluya. A través de este episodio se fortaleció la fe de los discípulos. Número 2, los vientos contrarios son una oportunidad para hacer lo correcto. No para pecar, para hacer lo correcto. Porque muchas veces decimos, no, pastor, no, es que yo pequé, porque es que era un viento contrario.
Es que es la debilidad. La carne es débil. La oportunidad se dio. Yo solo, él sola. Alabanzas al nombre del Señor. Alguien dice, se presentó la oportunidad y pues bueno. No, hermano. Los vientos contrarios, las situaciones contrarias también son una oportunidad, hermano, para nosotros, hermano, hacer lo correcto. Para nosotros agradar a Dios. Para nosotros darle la bofetada al diablo, gloria al nombre del Señor. Que aunque hayan viento, Dios está con nosotros en medio del viento. Libro de Jonás, capítulo 1, hermanos. Todos conocemos esa historia, creo. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Se acuerdan de Jonás? Que el Señor le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive. Vete a Nínive, Jonás. Y predica, pregona, da el mensaje a aquella gran nación. Pero Jonás no le dice al Señor que no. ¿Cierto que no? Con sus palabras no le dijo que no, pero con su acción sí. Toma sus cosas, el dinero, y se monta en una barca, en un barco que va ¿para dónde? Para Tarsis. Alabanzas del nombre del Señor. No quería ir a Nínive. Nínive era una ciudad de Samaria, alabado sea el nombre del Señor. Y él tenía un rencor allí contra los ninivitas. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces él se va, me voy para Tarsis. Da igual predicar en Nínive que en Tarsis. Al fin y al cabo voy a obedecer. Yo voy en obediencia. ¿Por qué? Porque voy a predicar. ¿Pero a dónde? A Tarsis. ¿Y a dónde Dios te llamó? A Nínive. Pero voy para Tarsis. Entonces es una obediencia parcial. Y Dios no le interesa la obediencia parcial. Dios le interesa una obediencia total. Y llega a la barca, de repente por el vaivén de las olas, se mareó, le dio sueño, se mete por allá, arma cambuche, se acuesta a dormir. Al fin y al cabo voy pagando mi pasaje. No me interesa ver el mar, ya lo conozco. Se echa a dormir y se levanta una gran tempestad. Se levantan los vientos contrarios. Alabanzas al nombre del Señor. Y los marineros que no sabían, pues hacen todo lo posible, humanamente posible, para dar buen rumbo a la barca. Empiezan a deshacerse de los enseres. Empiezan a orar a sus dioses. Pero vieron que nada de lo que hacían, hermano, servía ante los vientos, se volvían más huracanados. Y le dijeron, pues vamos a llamar a este que está ya durmiendo. De repente, el Dios de él nos escucha y se calme la tempestad. Cuando lo llaman y ve la situación, yo sé por qué ha venido este problema. Sencillo. Jonás dice, yo sé por qué ha venido este problema. Y le declara lo que hizo. Y tremendo, hermano, las piedras hablando, porque ellos lo exhortan y le dicen, ¿por qué has hecho así? Alabanzas al nombre del Señor. O sea, ¿por qué no has obedecido? Pues, ¿cuál es la solución? Que me tiren al mar. Miren que estos marineros tenían en cierta manera temor, porque antes de tirarlo al mar dijeron, no, vamos a tratar de hacer lo posible, y siguieron tirando las cosas. Pero ellos se dieron cuenta que no podían, hermanos. ¿Saben por qué? Porque contra Dios nadie que pelee sale victorioso. Nadie que emprende una pelea contra Dios va a salir victorioso. Siempre va a salir derrotado. Entonces lo que pasó es que dice, bueno, cójanme y tírenme al mar y se los aquietará. Les aseguro que así va a ser. Y ellos con temor, pues rogaron y pidieron, Señor, ten misericordia de nosotros, no es culpa de nosotros esto. Sin embargo, no vamos a morir los justos por los pecadores, venga para acá. Lo tiran, hermano. Dice la Biblia que el mar, ¿qué? Se aquietó. Alabanzas al nombre del Señor. Hicieron lo correcto. Ahora viene el pez y se traga a Jonás. ¿Y saben al qué día dice la Biblia que Jonás clamó? ¿Al primero? No. ¿Al segundo? Tampoco. Al tercero, hermano. ¿Sabe de qué habla esto? Obstinación, desobediencia y orgullo. Cuando ya se vio que iba a morir, que ya no tenía esperanza, dice, desde lo profundo del Seol, clamé a Jehová. Aleluya, hermanos.
Cuando ya estaba a punto de, ya no más, dejar de existir para siempre, clamé a Jehová y el Señor me oyó. Y Jonás tiene que decir, los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. Alabanzas al nombre del Señor. Y cuando él se arrepiente, el Señor manda que el pez lo vomite en una playa, en Tarsio, en Nínive. En Nínive. Porque los vientos contrarios, hay veces lo que hacen eso, en vez de alejarnos del propósito, nos acercan al propósito de Dios. Y hay vientos contrarios que han llegado es para acercarnos al propósito de Dios, no para alejarnos, no para que nosotros nos muramos, sino para que reconozcamos nuestra miserable condición y le demos cabida al Dios de los cielos en medio de nuestra vida, para que Él sea el que mande. ¡Aleluya! Permita, hermano, que las situaciones sean controladas. Y este viento contrario hizo que Jonás hiciera lo correcto, clamar a Dios, arrepentirse. Y ahí se vio el propósito del viento contrario. Consiguió el arrepentimiento de Jonás, pero también cogió y lo llevó al propósito de Dios. Y cuando llega a Nínive, empieza a predicar Jonás por todas las calles. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Oh, hermano, qué glorioso es Dios. Es glorioso Dios. Cuando lleguen los vientos contrarios a tu vida, pregúntate, Señor, ¿para qué me permites este viento? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿A qué propósito me estás acercando? ¿O de qué cosas me estás alejando también? Oh, Señor, ¿de qué cosas quieres que me arrepienta? Muéstrame para qué ha venido este viento contrario a mi vida. Y el Señor le mostrará, hermanos. El profeta Jonás enfrentó un viento contrario físico porque huía de la tarea que Dios le ha encomendado. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermano, le voy a decir algo. Si usted huye al mundo, alabanzas al nombre del Señor, por no enfrentar los vientos contrarios, sepa que allá no va a ser feliz. Sepa que allá no va a ser feliz. Los que se han ido viven en una máscara de felicidad, pero no son felices. Aleluya. Ayer, bueno, la señora no vino hoy a culto, pero anoche yo vine aquí al ensayo con los hermanos de la música y ya iba a cerrar la puerta cuando se me acercó una señora. Wow, esta es una iglesia, sí, esta iglesia de Manantiales, no, Movimiento Misionero Mundial. Bueno, ¿y en qué creen, qué hacen? Les empecé a explicar, empecé a hablar y me empezó a decir, a hablarme, a decirme todo lo que el Señor le había prometido y cómo ella había logrado, hermano, hacer un trabajo importante en las cárceles, en los hospitales, muchas personas convirtiéndose y el diablo se le levantó, hermanos. Aleluya. Y cuando el diablo se le levantó, de repente se sintió sola y el pastor no la llamó, ningún líder la visitó y eso dijo, no, yo mejor me voy atrás, retrocedo, me aparto. Pero ayer me hablaba con lágrimas en sus ojos y decía, pero fue la peor decisión que tomé. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo no somos felices. Aleluya. El mundo tiene una falsa apariencia de felicidad que la enmascaran con el alcohol, con la droga, con la promiscuidad, alabanzas al nombre del Señor, con el dinero, y la gente los ve y dice, wow, qué felices son. Pero hermano, se esconde la miseria que hay en el corazón de esas personas. Se esconde la desgracia que hay detrás de esas personas. Por eso, hermano, nosotros debemos de mirar, aprender a discernir realmente, gloria al nombre del Señor, que lo que el mundo llama felicidad no es verdadera felicidad. La felicidad de nosotros nos la da el Dios Todopoderoso. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aleluya. Entonces, hermanos, hay que hacer lo correcto. Cuando vengan los vientos contrarios, no se suelte de la mano de Dios. Agárrese, alabanzas al nombre del Señor. Agárrese, bendito sea el nombre del Señor. Como aquel hombre que se cae de aquel deslizadero y queda agarrado de una roca. Bendito sea el nombre del Señor. Y le preguntaban, oiga, ¿y a usted no le daba miedo? Él dijo, sí, a mí me daba miedo.
yo temblaba, yo sudaba, yo estaba preocupado, estaba tembloroso. Pero ¿sabe una cosa? La piedra de la cual yo estaba agarrada, aunque yo temblaba, la piedra no temblaba. Aunque yo pensaba resbalar, la piedra estaba firme. La piedra a la que usted y yo estamos agarrados, hermano, aunque nosotros temblemos, aunque estemos débiles, aunque estemos a punto, hermano, de soltarla, esa piedra sigue siendo firme. Esa piedra no se mueve, porque ese es el fundamento que Dios ha puesto. Alabanzas al nombre del Señor. De ahí en adelante dice la palabra: mire cada uno cómo sobreedifica, mire cada uno cómo construye, pero asegúrese de construir sobre la roca, porque el heno, porque la hojarasca se consumen por el fuego, pero la roca permanece. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios, hermanos. Hermanos, al igual que usted, a mí y a todos los cristianos en el mundo, nos han llegado, nos seguirán llegando vientos contrarios. Pero lo que usted y yo debemos de tener la certeza absoluta es que el Dios Todopoderoso estará allí en medio del mar, mirándote, diciéndote: no tengas poca fe, sino que tengas una fe firme. Fortalece tu fe. Camina mirando como al invencible. Camina mirando como aquel que nunca ha perdido una batalla. Camina mirando al blanco, porque Él levantará la bandera de la victoria. Él levantará la bandera de la victoria. No te vas a quemar, ni tampoco te vas a ahogar, porque la Biblia dice, hermano, y lo digo y lo repito muchas veces, y cuando tenga que repetirlo, Dios nos dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo voy a ir contigo. Cuando pases por los vientos huracanados, yo estaré contigo. Pero si también tienes que pasar por el fuego, las llamas no van a arder en ti. Las llamas no van a arder en ti. ¿Por qué? Porque ahí se presentará el Espíritu Santo. Allí estará la tercera persona de la Trinidad, dándote fuerza, dándote ánimo, diciendo: no temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo. No temas, no vas a morir. No temas, largo camino te resta. No temas, hay que seguir avanzando. No temas, hay algo mejor más adelante. Oh, aleluya. Oh, aleluya, hermanos. Ese es el talante de Dios que usted y yo servimos, hermanos. No se ponga a mirar el aspecto físico del lugar. No se ponga a mirar a los hermanos. No se ponga a mirar al pastor. Terminará decepcionado. Mire a Cristo. Mira al Dios que lo ha llamado. Mira el Dios que lo ha salvado. Mira el Dios que lo ha rescatado. Mira el Dios que lo ha librado de la muerte. Mira el Dios que lo ha librado, hermano, muchas veces de morir en diferentes circunstancias. Mira el Dios, hermano, que ha estado con usted todo el tiempo, y que cuando usted siente solo, que cuando de repente usted anda como andaba el hermano Gustavo, diciéndole: Señor, yo quiero ser feliz. Señor, estoy triste, pero yo quiero ser feliz. Ahí viene el Espíritu Santo. Y ahí viene el Espíritu Santo para inspirarlo, para decirle: soy feliz. El Señor ha roto mis cadenas. En tu palabra tú dices que me ayuda. Yo soy tus fuerzas. Oh, aleluya, hermanos. Abba, Padre. Ese es el Dios que usted y yo servimos, hermano. No es una imagen ahí hecha que no tiene movimiento alguno. De hecho, aquí no hay ninguna imagen. Pero aquí está el Señor, hermano. Aquí está con nosotros. Aquí está el Espíritu Santo ministrando nuestra vida. No tenemos que venir a arrodillarnos delante de una imagen. No, tenemos que rendirnos delante de ese Dios que, aunque no lo vemos, lo podemos sentir en nuestra mente y en nuestros corazones. Vendrán los vientos contrarios, pero Dios está contigo. Póngase en pie, hermano, en esta hora.